Bien, dicho esta situación, hoy vamos a llevar climatología 2, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en climatología 2? En climatología 2 vamos a estudiar dos cosas, la base térmica, ¿ok? Y la base hídrica. En la base térmica tenemos lo que es la radiación solar, que nosotros ya sabemos cómo está compuesta. Vamos a estudiar qué es una temperatura, qué es una presión atmosférica y qué es el viento, ¿ok? Luego también vamos a estudiar un poco de lo que es la humedad, nubosidad y precipitación. Entonces, eso es lo que nos espera el día de hoy, ¿ok? Analizar cada uno de estos fragmentos. Tenemos que recordar que el único elemento climatológico o climático cuya fuente es extraterrestre es la radiación solar. No te olvides, por favor, hay que anotar esto que es un aspecto muy importante, ¿ok? El único elemento climático cuya fuente viene fuera de nuestro planeta es la radiación solar. Y la radiación solar, pues prácticamente son energías electromagnéticas, las cuales llegan a nuestro planeta. ¿Ok? Entonces ya tenemos en claro esto. La radiación solar es la que llega prácticamente a nuestro planeta para que la vida pueda originarse. Bien, ahora si nosotros miramos aquí el mapa, ya, o el dibujo, nos vamos a dar cuenta que en una clase yo lo llevé con ustedes. Hablamos acerca de la distancia de la Tierra y el Sol. Mira aquí, la Tierra está inclinada, si te das cuenta, la Tierra está inclinada a 23, está inclinada a 23 grados, ¿no? Tenemos 23 grados de inclinación. Acá vamos a partir al mundo la línea del Ecuador, ¿no? Acá van a estar los trópicos, y las zonas frías, pues lógicamente están acá, ¿no? Por eso te das cuenta que cuando los rayos solares llegan, pues llegan de forma desproporcionada. Ahora, para medir la distancia se utiliza la UA. ¿Qué es la UA? Unidad astronómica. ¿Ok? Acá abajito está. La UA es la unidad astronómica. Es que nosotros no podemos medir con kilómetros una distancia tan larga en el universo. No se puede, es imposible. ¿Ok? Es por eso que los astrónomos han tomado la decisión de determinar a una medición, ya cercana en este caso de 150 millones de kilómetros, por decirlo así, a una unidad una unidad astronómica. A esta distancia, que tenemos acá mencionadas, acá abajito, se le conoce una unidad astronómica. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cuánto tiempo le toma al Sol, o sea, los rayos solares, llegar a la Tierra? Pues le toma 500 segundos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que ver a qué velocidad viajan los rayos solares. Y para eso tenemos que hacer una fórmula matemática. Nosotros sabemos que la distancia es prácticamente de esta cantidad mencionada, no más de 150 millones de kilómetros. Bien, vamos a trabajarlo acá, ¿ya? Bien, tenemos aquí la primera parte, que es, por decirlo así, es la parte más relevante, más importante, por decirlo de esa forma. Tenemos la cantidad, ¿ya? Tenemos la cantidad de distancia. Esto es distancia. ¿Okay? Tenemos la distancia. ¿Ok? En un fragmento ya nosotros tenemos la distancia. Pero tenemos que ver también nosotros, tenemos que ver también, evaluando este fragmento, ya, un ratito por favor, lo voy a hacer acá más bonito, ¿ya? Ya que esto es un poquito complicado. Esto es distancia. Tenemos aquí la distancia. Luego de esto tenemos que evaluar a cuánta velocidad llega el Sol a la Tierra. ¿Ya? Para eso sabemos nosotros que la velocidad correcta con la que el Sol llega a la Tierra es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? 300.000 kilómetros por segundo. Pero tenemos una ecuación medio rara, medio extraña aquí, ¿no? Medio rarita. Entonces, en este caso tenemos que anular ciertos aspectos en las unidades astronómicas. Anulamos los números menos exactos, ya acá. Y tenemos prácticamente un resultado de estas. Ya tenemos más o menos 1500, ya que es la medición más exacta que podemos tener nosotros, sobre, en este caso, sobre 3. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuánto es 1500 entre 3? ¿A cuánto equivale? ¿Alguien me puede decir cuánto es 1500 entre 3? ¿Alguien? ¿Matemáticos? 500. 500. ¿Ok? 500. Entonces son 500 segundos que le toma al Sol llegar desde su origen hasta la Tierra.
Y si nosotros convertimos esto a un tiempo real, le toma en forma literal, por decirlo así, a 8 minutos, 3 segundos o minutos en llegar. ¿Ok? Esa es la forma en que el Sol se demora, la distancia exacta que el Sol se demora en llegar a la Tierra. ¿Ok? Ahora Profesor, hay un cero de más. ya tenemos la medición, ¿no? Ya tenemos un poco la medición aquí. Sí, hay un número de más, no te preocupes, hijo, pero la cuestión es básica. Entonces, ya tenemos una medición básica de cómo, pues, los astrónomos se limitan, por decir así, a cómo ver la distancia genérica. Ahora, la distancia tiene mucho que ver. Yo les pregunto, ¿por qué la distancia tiene mucho que ver entre el Sol y la Tierra? Creo que de esto hemos hablado hasta por demás. ¿Alguien se Para acuerda? ¿Por qué la que distancia? no tenga mucho, Para que para no haya mucho para que calor. no mucho calor. Nosotros sabemos, ¿no? Por si es que estamos un poco más cerca, pues la Tierra no Moriríamos. tendría vida. Si estuviéramos lejos, la vida en la Tierra se congela. Entonces, la distancia es la correcta. Nunca te olvides de eso. La distancia es la correcta, ya que permite que los rayos solares lleguen con mayor amplitud. Si no, seríamos como Venus o como Mercurio. Bien, teniendo Pues esto... profesor, ¿y cómo exactamente estábamos en la ubicación exacta entre el frío y el calor? Muy buena pregunta. Tu pregunta sería, ¿quién rayos nos puso en la distancia correcta? ¿No? Si habláramos de manera astronómica, podríamos decir que la gravedad. ¿La gravedad de quién? La gravedad de este. El Sol tiene un peso gravitacional por todos los planetas. A los planetas les da órbitas, ¿ok? Las cuales los coloca para que no se choquen una con la otra. Porque si no hubiese gravedad, cada una de estas empezaría a colisionar y pues no habría planetas. Entonces, la masa gravitatoria del Sol proporciona una órbita y la órbita hace que los planetas giren de forma ordenada, ¿ok? Entonces, creo que la respuesta más acertada es la gravedad. ¿Ok? La gravedad es la que da un orden prácticamente a lo que es el sistema solar. Si nosotros continuamos, vamos a ver cuáles son las características de cómo llega, de qué forma llega el Sol. No toda la radiación llega directamente a la Tierra. Por ejemplo, en este diagrama tenemos tres cosas. Primero, la energía reflejada y que se devuelve al espacio y que no penetra al Sol, que son estas de acá, ¿ya? Prácticamente hay un 20%, lo cual las nubes no permiten que el Sol o los rayos solares ingresen directamente y se retrocedan y salgan al espacio. Tenemos el 8% reflejado en la superficie terrestre, la cual es con poca magnitud, son difíciles de llegar y eso se debe a la ubicación de la Tierra. Y por último, la radiación solar pues no llega en un 3% por las moléculas de aire, ¿ok? Las cuales no permiten que ingresen directamente. Pero también hay energía absorbida en la atmósfera, ¿ok? La atmósfera cumple una función importante, porque si no hubiera atmósfera, muchachos, si no hubiera atmósfera, estaríamos entrando en un grave problema. ¿Cuál es la función de la atmósfera? Pregunto yo. Protegernos de los rayos solares. Uno, otra característica. Otra característica. Cuando los rayos solares ingresan, ¿ya? La atmósfera también los retiene. Y para que en la noche el planeta se mantenga también cálido. ¿Ok? La atmósfera también cumple esa función. Hay energía absorbida y energía... ¿Okay? Entonces, en su conocimiento, en su majestuosidad, la Tierra también tiene esos componentes muy genéricos. ¿Ok? Muy genéricos. Bien. También nos protegen de los rayos ultravioleta, pero son más que todo, en este caso, la capa de ozono, podríamos decirlo de esa forma. La atmósfera y la capa de ozono son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Son dos cosas muy distintas. Sigamos. Ahora, medimos temperatura. ¿Ya? Hay algo que se llama el efecto invernadero. ¿Qué es y cómo se da el efecto invernadero? Anotamos en el cuaderno, por favor. El efecto invernadero es la absorción de calor, ¿ya? Con los llamados gases invernaderos. ¿Y cuáles son los gases invernaderos? Es el dióxido de carbono, ¿ok? Al dióxido de carbono se le conoce como los gases invernaderos, los cuales llegan a la atmósfera en forma de vapor de agua, ¿ok? El aire a baja altura se calienta y por reflejo prácticamente de la radiación. Los rayos del sol ingresan ya a la atmósfera. Estos gases, pues lógicamente logran hacer una, ¿cómo se le diría? Devolver el calor, ¿ya? Y estos se devuelven a las nubes. Y ahí es donde la radiación se queda.
¿ok? Se queda fragmentada en las nubes. Entonces los gases o el efecto invernadero en un determinado momento es peligroso, ya que si seguimos contaminando el medio ambiente, el dióxido de carbono va a aumentarse y la atmósfera se va a debilitar. Y si la atmósfera se debilita, también se debilita la capa de ozono. Y si la capa de ozono se debilita, vamos a encontrar una diferente calidad o cuantidad de climas en el mundo, ¿ok? Muy extremos, por decirlo así. Ahora, luego de esto vamos a tener dos términos, ¿ya? La diatermancia, como lo tenemos acá, la diatermancia, ¿qué es? Anotamos esto, por favor. Es la transparencia del aire, ¿ok? Esta es la transparencia del aire, lo que permite que la radiación solar alcance la superficie, ¿ok? Gracias a la diatermancia, prácticamente se vea fragmentado en esta situación, ¿no? Que la radiación solar pueda ingresar a la Tierra y calentar el planeta. El abeldo, ¿ya? El abeldo es la capacidad que tienen los cuerpos para reflejar la radiación solar, porque hay sectores en el planeta que no absorben, sino que también lo devuelven, ¿ok? Lo devuelven y no absorben la radiación completa del Sol, ¿ok? No absorben por completo. Entonces, para decirlo en forma sencilla, la determancia absorbe la radiación y el abeldo lo rechaza, por decir así, reflejan la radiación solar. Luego de esto, de estos dos términos, tenemos el siguiente punto, que es el viento. Cruz, léame por favor qué es el viento. Es el movimiento del aire. Este movimiento tiene como finalidad redistribuir el calor absorbido del Sol. La redistribución de dicha energía da origen a lo que llamamos a escala global la circulación general atmosférica. Muy bien. Ahora, lo que acaba de leer nuestro amigo Cruz es muy importante. Vamos a anotar en el cuaderno. El viento es el movimiento del aire, ¿ok? Este movimiento tiene como finalidad redistribuir el calor absorbido del Sol. Entonces, para que los rayos solares no se queden estancados en un determinado lugar, en un solo sitio, el aire lleva el calor para todo el planeta. Y hay un viento muy importante, los alisios, ¿ok? Ese viento de los alisios, ya ese viento de los alisios, que va a ayudar a que empiece una redistribución, por decirlo así, en el planeta, ¿ok? Una redistribución del aire en el planeta. Entonces, eso va a permitir, por decirlo de esta manera, que el mundo se mantenga calientito, ¿ya? Gracias a los vientos, los cuales ellos van a llevar la masa de calor por todo el mundo, ¿ok? Bien, listo, ya anotaron, ¿verdad? Vamos a continuar. Luego tenemos las leyes, ¿ok? Las leyes. Cuando nosotros hablamos de las leyes, prácticamente estamos hablando de un fragmento muy importante porque los vientos también tienen leyes, ¿ok? También es una orden de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos acá, la ley de Bush-Ballot nos dice que el viento siempre sopla de la presión alta hacia la presión baja. ¿Qué quiere decir? Que el viento, ya, imaginemos que el viento está acá, la presión, recordemos que hay 5 capas atmosféricas, y el viento se desenvuelve en la troposfera. Entonces, el viento recorre de la fracción alta y va a bajar a la Tierra y va a rodearla a cada una de estas. ¿Ok? Eso se llama presión alta hacia la presión baja. ¿Ok? Luego tenemos la ley de Stemson. ¿Ya? Stemson. Stemson nos dice que la velocidad del viento está en razón directa a la diferencia de presencia de dos puntos entre los cuales sopla. Para eso tenemos que entender los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. En el medio está la línea del Ecuador. Los vientos soplan hacia un punto fijo, ¿ok? Los dos vientos soplan hacia un punto fijo. Los vientos vienen del polo norte y los vientos vienen del polo sur. Y estas se encuentran en la línea del Ecuador, ¿ok? En la línea del Ecuador. Y al encontrarse en la línea del Ecuador, se hace una redistribución, por decirlo así, en todo el planeta. ¿Ok? Se redistribuye. Luego tenemos la ley de Ferrel. La ley de Ferrel nos dice, ¿ya? La ley de Ferrel nos dice que la desviación de los vientos en el hemisferio norte es a la derecha y en el hemisferio sur es a la izquierda. ¿Qué significa?
que hay momentos en el mundo donde los vientos polares van a girar en sentido diferente, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿ok? Entonces van de forma diferente o de forma diferenciada, por decirlo así. Bien, entonces ya tenemos los tres compuestos más importantes. La ley de Stephenson, que los vientos van de norte a sur en la línea del Ecuador. La ley de Boyles es que va los vientos desde la troposfera hacia la Tierra normal donde los seres humanos vivimos. Y la tercera ley de Ferrel nos dice que los vientos también tienen un recorrido en el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Y de esa forma llegar a todo el planeta. ¿Ok? Entonces, esa es la función de los vientos. Pocos hemos conocido sobre esta gran función que cumple nuestro planeta. Nosotros pensamos que los vientos, pues bueno, están por aquí nomás y luego se van. No, los vientos tienen un recorrido, jóvenes. Tienen una estructura, ¿ok? Tienen una gran estructura. Bien, vamos a continuar. Luego de haber analizado las tres, avanzamos con el siguiente fragmento. A conocer la clasificación de vientos. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado A, ya en el lado más importante, vientos planetarios, tenemos los que afectan a todo el planeta. ¿Qué vientos afectan a todo el planeta? Tenemos acá los vientos alisios, los predominantes del oeste y los circumpolares. Esos vientos van a recorrer todo el mundo y son los más importantes, por decirlo así. Luego de esto tenemos los vientos regionales, que recorren un pequeño fragmento de territorio, ¿ok? O por regiones estacionarias. En este caso, pues son los vientos monzones, las brisas, los ciclones y los anticiclones, ¿no? Si nosotros evaluamos un poco acerca de los tsunamis, los ciclones, pues este tipo de anomalías o vientos se da más en la parte de América del Norte. Canadá, Estados Unidos siempre sufre ese tipo de catástrofes, ¿no? Y luego tenemos los vientos locales, ¿ya? Los vientos locales, los cuales solamente afectan a un lugar en específico, los cuales pues se llaman los vientos Paracas, el viento Pampero, el viento Mistral y el viento Bora. Estos vientos son de menor recorrido, no tan importantes como los grandes vientos. Entonces, aquí tenemos la gran clasificación de los tres aspectos muy importantes de cómo es que los vientos se distribuyen. Ya no es que solamente existe un solo aire y que eso se distribuye por todos lados, no. Es una redistribución genérica de viento. ¿Ok? Entonces aquí ya los tenemos, distribuidos en tres grandes factores. Planetarios, regionales y locales. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. Para avanzar esto tenemos que ahora conocer las nubes. En este caso también tenemos que conocer la humedad. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero que tú anotes. ¿Ok? Lo importante es esto. Cuando el aire es frío, contiene menos humedad, hijo mío. Pero cuando el aire es más caliente, este contiene más humedad. Es por eso que en ciertos sectores de nuestro país se conoce muchísimo este fragmento de la humedad. Y Lima es un lugar muy húmedo, ¿ok? Lima es un lugar muy húmedo por su... Aire caliente. Y hay aire caliente y tenemos un clima tropical, jóvenes. Recordemos que en el mundo estamos abajito de la línea del Ecuador y es una zona caliente, por decirlo de esa forma, ¿ok? Es una zona caliente. Y gracias, señor Cruz, porque tiene razón en lo que usted ha dicho, es un clima más cálido, es un aire más caliente, ¿ok? Nunca te olvides, cuando el aire es frío, la humedad es menos, pero cuando el aire es caliente, la humedad es mucho más aún todavía, ¿ok? Listo, vamos a continuar. Luego de eso tenemos los tipos de humedad, pues, ¿no? Hay humedad, en este caso absoluta, donde el agua, pues, se representa en grandes volúmenes de agua, en el aire sobre todo. Pero hay otras que son relativas, pues, solamente son en ciertos sectores donde el vapor de agua se manifiesta en el aire, ¿ok? La saturación es muy importante y, pues, en este caso, en Lima experimentamos mucho de lo que es la relativa, ya que no en todo sector de Lima encontramos una humedad absoluta. ¿Ok? No encontramos una humedad absoluta. Siempre encontramos en porcentajes menores o mayores, dependiendo de dónde estemos nosotros ubicados. ¿Ok? Bien. Entonces, ante los tipos de humedad, ahora tenemos que nosotros analizar los tipos más importantes dentro de lo que es la nubosidad, o también conocida como las nubes. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de nubes, estamos hablando de este sector muy importante. Y en el mundo existen tipos de nubes. ¿Ok? Hay 4 tipos de nubes. ¿Y cuáles son esos 4 tipos de nubes? Las tenemos acá. Vamos a anotarlo. Los cirros son pocos los que se ven en Lima. Hemos visto poco de esto, más las nubes lo vemos en verano. Los cirros suelen ser pues como pequeños ligamentos, ¿no? Pequeños ligamentos que se ven
de pequeños fragmentos de nube, ¿ok? Ante esa situación, pues a estos tipos de nubes se les conoce como las nubes también de cabello, con forma de cabello. Estos se originan prácticamente por los compuestos de cristal en el aire, ¿ok? Y son pocos escasos los que se pueden ver. Luego tenemos pues las grandes masas de nube, que son conocidos como los cúmulos, ¿ok? Son grandes precipitaciones nubósicas que pues recorren el mundo también y tienen un fragmento importante. Luego tenemos los nimbos, los cuales pues de una u otra forma este tipo de nubes se caracteriza más por ser grises, oscuras y se ven más en las tormentas, ¿no? Se ven muchísimo en las tormentas este tipo de nubes. Y luego de esto pues tenemos los estratos, ¿no? Las nubes estratos. Son negras, igualitas que las de aquí, pero este tipo de nubes es prácticamente solamente para poder ver el fragmento de nubosidad o, como lo podríamos decir nosotros, neblina. ¿Ok? En este tipo de estratos no llueve. En cambio, en los nimbos sí llueve, hasta puede haber tormenta. ¿Ok? Entonces, seamos un poco más observadores y veamos, por favor, bien cómo están caracterizadas estas nubes. Luego de eso tenemos los instrumentos que nos ayudan a estudiar lo que hoy hemos hablado. En este caso, pues acá es un poco abundante, lo vamos a hacer un poco más resumido. Primero, lo que es el heliógrafo es el aparato que mide la insolación en el planeta, cuánta energía solar entra a la Tierra, ¿ok? Ahí tenemos pues el heliógrafo de Campbell y el heliógrafo de Jordan, pues son personajes, Campbell y Jordan han hecho estos instrumentos para poder medir el planeta y la temperatura de radiación. El actitómetro, ¿ya? El actinómetro es un instrumento que mide el vapor del concreto de la radiación. ¿Cuánto vapor tiene una radiación? Recordemos, a mayor temperatura, mayor humedad, y mayor humedad es vapor, ¿ok? Luego tenemos el termómetro, lo cual nos ayuda a medir la temperatura del aire. El termómetro mide la temperatura de aire, ¿ok? La temperatura del aire. En este caso tenemos el termómetro de mercurio, lo cual se utiliza en regiones tropicales y templadas. Tenemos también el termómetro de alcohol, la cual se utiliza en las regiones polares, en las regiones más frías. El barómetro es el aparato que mide la presión. El anemómetro es el instrumento que indica la fuerza y velocidad de un viento, ¿ya? A cuánta velocidad corre un viento. Luego de eso tenemos el higrómetro, que es el aparato que mide la humedad relativa en el aire. El psicrómetro, instrumento que mide la humedad absoluta del aire, en su complejidad, en su totalidad. El nefoscopio, es aparato que mide la nubosidad. Y por último también tenemos el pluviómetro, instrumento que mide la cantidad, intensidad, regularidad de las precipitaciones líquidas. Entonces, todos estos son los componentes más importantes a la mayoría de geógrafos les ayuda a medir. Por eso que hoy sabemos cuál es el recorrido del viento, cuánta temperatura hay en un determinado lugar. Podemos inclusive predecir, porque no sabemos decir con exactitud qué clima puede haber en un determinado sitio, porque los climas son variables, no son estáticos y no son definidos. Estos varían con el pasar de los años. Y por último, pues también no podemos olvidarnos de la cartografía, ¿no? Dentro del mundo climatológico, ya que en la climatología también existe una diversificación, ¿no? Por ejemplo, la isoelia es una parte que une a un mapa de regiones con la radiación solar. Es un mapa donde indica en qué lugares la radiación solar llega con más fuerza que en otros lugares. Lo que es la isohídrica, ¿ya? La isohídrica es también un mapa climático de las zonas donde hay mayor humedad. La isoterma es un mapa con puntos de igualdad de temperatura midiendo siempre con un barómetro, ¿ya? En la isoterma mides en qué lugares existe mayor y menos temperatura. La isobra, ¿ya? La isobra es un mapa con puntos que de forma simultánea van a medir la presión atmosférica guiándose al nivel del mar, ¿ok? Guiándose con el nivel del mar. La isonefa, ¿ya? La isonefa es un mapa con todos los puntos, ¿ya? Ubicados en el mundo, pero van a ubicar más que todo la nubosidad, ¿ok? En qué lugares existen más nubes que en otros. En este caso, la isoyeta va a utilizar, es un mapa climático, la cual pues va a medir la precipitación en un determinado lugar. Y por último tenemos la isotaca. La isotaca es un mapa climático, pero para medir la intensidad de un viento, ¿ok? Para medir la intensidad de un viento. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos aquí la medición genérica de todo lo que nosotros hemos venido viendo, ¿no? Más o menos el desarrollo genérico de los planetas,
de los vientos y cómo estas están estructuradas, canalizar bien la información de qué instrumentos se utilizan para poder medir ciertos puntos climatológicos. ¿Ok? Entonces las nubes son muy importantes, muchas de estas ayudan y benefician, en este caso a la radiación. Muchas de las nubes bloquean la radiación, jóvenes, ¿ok? Bloquean la radiación, la cual el sol no puede llegar con mucha tonalidad. Y en algunos casos, pues la radiación también se ve bloqueada por los sectores internos, tanto como externos, ¿ok? Las nubes absorben mucho de lo que es la radiación del planeta, la cual pues el calor llega de forma diversificada. Tenemos la humedad, el tipo de humedad, el viento y cómo esto trabaja, las temperaturas y el compuesto diferencial de la distancia de la Tierra al Sol. Bien, jóvenes, esto ha sido el tema del día de hoy acerca de lo que es climatología 2.